En Casa de Locos difundimos el mensaje para muchas almas, sean chicas o sean grandes. Muchas veces me libero del estrés en una tribuna o si no voy a beber. Casa de Locos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Qué bueno que nos pueden acompañar una vez más en uno de nuestros temas tan importantes que son para la familia. Esta vez nos toca hablar sobre cómo vamos a hablarles de las adicciones a los niños. Es un tema que muchas de las veces a la familia les hace tener como ese preámbulo de la indecisión o tener esa situación de la culpa, de cómo le voy a explicar a los niños, a los hijos del usuario, a mis propios hijos, que tengo una adicción o que hay un familiar dentro del círculo cercano o incluso hasta lejano, pero que frecuentamos y que tiene esta parte de la adicción latente, ¿no? Bueno, vamos a destacar dos cosas bien importantes antes de comenzar a dar las recomendaciones y los puntos. Cuando nosotros hablamos de adicciones, vamos a hablar de un comportamiento que está fuera de lo normativo hacia lo sano, ¿ok? Porque sabemos que las drogas también están situadas en cualquier sustancia diferente que entre a nuestro organismo. En este caso, pues todo es droga, ¿no? Porque si nosotros metemos refrescos, si metemos chocolates, dulces impulsivamente, se va a convertir en una adicción. Si nosotros estamos constantemente con aparatos electrónicos, sin una organización, una cronología y un horario establecido, también se va a convertir en una adicción. Y ahí es donde nosotros nos vamos a apostar desde hablar con los niños, desde esa parte del control de los impulsos. Antes de entrar en temas de adicciones, tenemos que ver por qué es importante la prevención. A nosotros nos toca esa parte de la prevención. A todos los seres humanos aquí vamos a tener esa parte importante de prevenir cualquier suceso. Vamos a tener esa parte importante de prevenir o de dialogar de los temas de interés sociales, porque también cabe destacar que no es necesariamente que exista una persona dentro del círculo familiar que tenga una adicción, sino que también los medios de comunicación, las redes sociales, todo ya incita hacia el consumo de alguna sustancia. Entonces ahí es donde entran todas estas dudas de los niños. Y algo bien importante es, nosotros vamos a dar la información que el menor nos esté solicitando, porque a veces nosotros damos más información y ahí es donde sí ya se vuelve incluso una patología para el niño, ¿no? Porque ya va a salir desde su contexto de dialecto, no va a entender palabras, no va a entender en contexto qué está pasando, porque esto ya es orgánico también, ¿no? Y entonces aquí es donde vamos a ver. El primer punto son los factores de riesgo. Como somos la parte de la prevención, tenemos que conocer muy bien los factores de riesgo y en algunos temas hemos tocado eso. Un factor de riesgo sumamente importante es el personal. La estructura personal es un factor de riesgo muy importante para que el sujeto sea vulnerable a una adicción o al consumo de las drogas psicoactivas. Lo que nosotros esperamos con los niños es fortalecer sus áreas cognitivas y sus áreas conductuales para que cuando ellos tengan que decir no, digan un no firme, porque ahí es donde entramos desde la prevención. Cuando una persona es vulnerable en consideración de su control de impulsos, en su control de emociones, en su manejo de las emociones y los sentimientos, vamos a ser candidatos para tener un consumo. Y lo que decíamos en temas anteriores, después de esto viene el contexto, el factor de riesgo social, lo que comentábamos, ¿no? Los medios de comunicación, todo lo que vemos en las calles, si, por ejemplo, los que son de este municipio, vemos que dentro del municipio está muy normalizado el consumo. Entonces, de repente no va a faltar el niño que va a ver a un sujeto en estado de ebriedad o bajo la sustancia que sea psicoactiva y va a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Y por qué hace esto? En las convivencias familiares a veces tenemos percances en cuanto a sucesos familiares, ¿no? Y lo que comentábamos en el seno familiar, de repente no sabemos qué decirle, no sabemos cómo hablarle, no sabemos si evitar el tema. O si su padre, su madre tiene algún problema de adicción, no sabemos cómo abordarlo. Y vamos a entrar ya en contexto de etapas. No es lo mismo el contexto a base de la lengua que voy a utilizar para un niño de 5 años a contexto de un chico de 12 años, porque está dentro de lo que sería esta etapa infantil. Pero tenemos que ver esa maduración cognitiva del sujeto.
porque ellos a la edad de 2, 3 años ya empiezan a generar estas ideas. Eso es una silla, ¿y por qué es una silla? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo? ¿Y por qué esa es de madera? ¿Y por qué esta es de metal? Y así son los niños, porque son exploradores por naturaleza, son seres evolutivos. Entonces, si ellos van y preguntan, ¿por qué esa silla es de metal? Porque, no sé, y entonces vamos a evitar el tema porque no sé qué contestarle y porque a veces el sujeto, padre, tutor, maestro, el que sea, sentimos pena decir frente a un niño, es que no lo he investigado, ¿no? Y entonces, deja de preguntar cosas. Y hacemos lo mismo cuando hablamos en temas de sexualidad, en temas de adicciones, en temas que son para nosotros un contexto difícil de hablar, porque muchas de las veces venimos desde esta parte educadora donde esos temas no se hablaban, donde esos temas eran reprimidos. Tú no podrías hablar de sexualidad en casa, y desde ahí vamos a empezar esa empatía, desde lo que comentábamos, si es menor, no puedo brincarme esas partes íntimas y decir que no tienen nombre o que tienen pseudonombres y que vamos dialogando en otras cosas, ¿no? Vamos a romper el esquema del interés del menor, pero contigo, no porque ya se le quedó la duda liberada, no. Ya vio que contigo no puede obtener información, ok, le va a ir a preguntar al amiguito, le va a ir a preguntar al primo, al tío, a la maestra, no lo sé. Pero los niños nunca se quedan con sus curiosidades. Ahora que con un clic podemos ver muchas cosas, también nos vamos a tecnología e investigamos. Entonces, por eso es bien importante establecer este vínculo de la confianza dentro de casa, porque a veces esos temas que sí nos ponen como tal vez tensos, como indecisos de cómo lo voy a abordar, cómo lo voy a hablar, hacen que me vea preocupado, incluso agresivo, y que el menor se vaya. Que el menor diga, bueno, pues no me va a decir, o ya me regaño por estar preguntando estas cosas, y entonces ya no hay confianza de hablar esos temas, ¿no? Y por eso vamos a entrar nosotros desde esa parte preventiva, desde esa parte de qué es lo que vamos a hacer para iniciar las etapas. Bueno, les comentaba el factor de riesgo personal. Cuando uno le da al menor las herramientas cognitivas necesarias para sentirse suficiente sin el exceso o el uso de alguna sustancia diferente, vamos a tener esta prevención de decir el no. Pero ¿saben qué es lo que a veces estropia el hablar de adicciones con los niños? Que nosotros nos sentamos muy campantemente a hablar con ellos de que no prueben cocaína, droga, situada en metanfetamina, en lo que sea, situada en lo que comúnmente creeríamos que es una droga, pero el padre fuma cigarrillo, ¿no? Y entonces normalizamos el consumo. No vayas a consumir cocaína, marihuana, porque son drogas. Pero no tenemos el contexto visualizado a que el tabaco ha sido legalizado, pero también es una droga. Y nosotros hablamos desde la prevención del consumo o el abuso del alcohol. Y de repente hablamos en un contexto de sociedad. Vemos a una persona que está en indigencia, que está en esta situación de alcoholismo, y entonces situamos esa parte, ¿no? De que esto pasa cuando nosotros abusamos del alcohol. Y lo marcamos así, abusamos del alcohol. Pero cuando tenemos eventos sociales, normalizamos el consumo. O sea, en una fiesta tenemos consumo. Ahí es donde no queda latente la parte de la prevención, porque los sujetos, en especial los niños, aprenden por el modelaje, ¿no? E incluso si nosotros necesitamos pastillas para dormir y las tomamos así, desde esta manera tan natural, estamos provocando esa normalización del consumo de drogas. Y ahí es donde, desde esas pequeñas cosas o esos pequeños hábitos, debemos de hacer la prevención. Debemos de situar al niño en cuanto a su edad de contexto, qué es lo que quieres saber, porque a veces te preguntan, ¿y eso para qué es? ¿Por qué te tomas eso todas las noches? Me lo recetó el médico, punto, porque me duele la cabeza. Bueno, ¿por qué estás preguntando esas cosas? Y son comentarios que se nos salen, ¿por qué? Porque no sabemos cómo explicarle todo el proceso que conlleva eso, ¿no? Pero tenemos que orientarlo hacia tener una realidad veraz a la edad que él necesita. Por ejemplo, si él me pregunta de las pastillas que yo consumo todas las noches, no le voy a contestar lo mismo a mi hijo de 5 años, a mi hijo de 12 años.
Entonces al de 5 años le digo, porque fui al médico, tenía problemas para el sueño, por mi trabajo y cosas que hacen los adultos, y él me recetó las medicinas, pero debo de tener cuidado, debo de llevar un control, por eso es que el médico me da horarios, punto. Con eso él va a quedar más satisfecho. Y va a decir, entonces ella lo tiene porque como trabaja y es adulta, porque a veces hasta los niños manejan ya nuestras jerritas, ¿no? Como está estresada, como no se siente bien, pero le voy a manejar esto, soy adulto, conductas adulto, yo fui a un médico, fue prescrito, tengo horarios, punto, ¿no? Y obviamente ya al chico de 12 años yo ya le puedo empezar con esa prevención de que él normalice su estrés en consideración, de lo que es algo biológico y no algo de escape, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le explico que siendo adulto me sobreexijo, puedo empezar a orientar esa parte de él que a los 12 años también ya se sobreexigen y que también ya tienen carga de estrés y que también ya se les hace fácil ir a la tienda y comprarse un refresco de cola. ¿Por qué? Porque eso los despierta. O en las calles que vemos muchos energizantes, muchas bebidas diferentes, entonces ya vamos y normalizamos el consumo de eso, porque nos sentimos bien. Y como vemos que el café también se va normalizando, pues no pasa nada. Entonces ahí es donde nosotros entramos desde cómo empezar a hablarle de una adicción. Desde cómo empezar a hablarle en un control de impulsos, controlar nuestros impulsos desde que somos niños. Y entra también mucho el no perder el contacto con los hijos desde que son pequeños, claro, con sus normas diferentes hasta que son infantojuveniles, en esta parte de las normas y los límites. Eso es hablarles de adicciones. Porque nosotros al poner un límite, nosotros al poner una norma, estamos enseñándolo a autorregularse. Y eso entra dentro de los factores de riesgo de lo que sería después una adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un chico que no controla sus emociones ni sus impulsos y el padre no le pone un límite, va a ser candidato posible por factor de riesgo personal a ir y consumir alguna sustancia. Entonces, desde ahí también viene la parte importante y sujeta de la familia, que nosotros debemos de centrarnos en esa parte importante y responsable de seguir estableciendo límites y normas con todos a través del modelamiento. Recuerden que esto es como los valores. Los valores son radicales. Así también, la prevención y el modelamiento de una prevención del consumo de drogas o de cualquier otra adicción viene desde el modelamiento. O sea, yo adulto tengo que hacerme responsable de mis acciones adictivas, de mis acciones que no van dentro de la normalidad saludable, o sea, el exceso de trabajo, o sea, el exceso del consumo de los refrescos, el exceso de consumo del tabaco, del alcohol, que muchas de las veces es normalizado. Desde ahí viene la parte importante de los padres, la prevención. Y bueno, cuando vamos a hablar de contexto, lenguaje, porque no sabemos qué palabras usar con cada uno de nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta que cada uno se desarrolla de manera diferente. Hay niños que a sus 2 años hablan así, fluido, y te pueden hacer una pequeña conversación. Es que yo tenía un osito y te empiezan a decir, y tienen 2 años. Y tenemos niños que a la edad de 5 años ya logran constituir esta parte de las frases completas. Pero no quiere decir que nos vamos a basar en un rango estadístico, nos vamos a basar en un rango individual. ¿Cómo se expresa tu hijo? ¿Qué palabras utiliza? ¿Qué palabras conoce y qué palabras desconoce? Porque desde ahí empieza la empatía, la confianza y la seguridad de comunicarte algo. Si yo te digo que esta mesa es de madera del pino de no sé qué, me vas a preguntar, ¿y dónde está ese pino? No te va a interesar la mesa, te va a interesar el dato generalizado a mi contexto que no tengo para investigarlo. Por eso a veces cuando estamos en tareas o en cuestiones de aprender algo nuevo, nosotros vamos leyendo y nos pide que hagan una suma, por ejemplo. Pero ahí dice, compró 7 vacas de Suiza. Y entonces el niño, en lugar de centrarse en la suma de las vacas, te va a decir, ¿y qué es Suiza? ¿Y dónde está Suiza? ¿No? Porque estamos entrando hacia esa exploración. Él estaba atento, claro que sí, pero como entra otro estímulo, como entra un lenguaje diferente, entra la curiosidad.
Y entonces no es que no te preste atención, es que también quiere aprender qué es eso, qué es Suiza, dónde está Suiza, por qué las vacas son de allá, así. Entonces a veces el adulto se desespera y reorganiza la atención hacia, no me estás prestando atención, estamos haciendo la suma, presta atención en la suma. Y ahí es donde vamos perdiendo la confianza. ¿Por qué? Porque en cosas tan pequeñísimas, él va a decir, bueno, ya no voy a preguntar, ¿no? Y si escucho por ahí una palabra diferente, cocaína, y nunca había escuchado cocaína, mejor voy a ir y voy a investigar con el amigo, voy a investigar en internet o voy a investigar en cualquier otro lugar. Porque a veces mamá se molesta, a veces papá se molesta de hablar de temas que no son de los que él me habla. Porque esa es una situación que se ha establecido como muy latente en las familias, que el que dirige es el padre. Porque así lo hemos visto desde nuestra educación, ¿no? Y no vamos a culpar a nuestra educación, son cosas que van suscitando en cuanto a la necesidad de cambio de la generación. Pero a nosotros nos educaban a que tú tienes que escuchar lo que ellos tienen que decirte y tienes que hablar de lo que ellos te tenían que decir, punto. Ya no podrías explorar más porque entonces era malo. Y ahora estamos en una era donde los niños te preguntan muchas cosas, ¿no? Y donde te preguntan, ¿y por qué no puedo ver internet? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y muchas cosas que salen de contexto de lo que tú quieres dirigir, de lo que tú quieres explicar, de lo que tú quieres compartir. Y entonces ahí es donde ellos pues entran en controversia consigo mismos. Y si a esto le agregamos que los compañeros en la escuela les dan más información, ¿por qué? Porque entonces alguien ya tiene un aparato telefónico y ya buscamos en internet y vemos un video y te lo muestro. Entonces, ¿con quién voy a generar confianza? Con ellos. Para hablar de temas de interés, van a ser con ellos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a redirigirnos. No debemos de usar palabras que sabemos o creemos que no están en el dialecto de nuestro hijo. Siempre tenemos que investigar. ¿Sabes qué es protección? Sabes qué es prevenir, sabes qué es precaución, y entonces él te dará su terminología. Ah, sí, yo creo que es esto, perfecto. Si estamos en esa misma sintonía, puedo seguir hablando de que el prevenir el abuso de una droga es cuidado personal, es hábitos saludables, y entonces yo ya puedo ir. Ese sería un ejemplo para un chico que ya tiene esta parte centrada en lo que es una prevención, ¿no? Centrada en esta situación de qué es lo que ser responsable y qué es lo que tú eres responsable. Entonces ya podemos tener como una plática más amena. Hay un video que me gusta mucho para hablar con los niños en consideración de lo que es la prevención de las adicciones. En este video yo voy a pedir que les pongan el link, a lo mejor en la descripción de este mismo video, posteriormente, o en un comentario para que ustedes lo puedan ver. Es un video sumamente de animación. Es un video donde no utilizamos ninguna explicación verbal. ¿Por qué? Porque solamente estamos situados en la parte visual de los niños, porque los niños aprenden más mediante el modelamiento, mediante lo que ven y mediante obviamente lo que escuchan. Pero como aquí no estamos situados en un contexto corto de, estamos de niños de 2 a 5 años, no. Está situado desde niños hasta adolescentes para hablar de una prevención, e incluso hasta adultos, porque yo cuando lo vi me encantó la parte metafórica que utilizan para ver cómo se genera una tolerancia a lo que sería una droga. Este video es muy básico porque simplemente va una figurita, ni siquiera tiene un género específico, es como un patito, algo así. Él va caminando y encuentra una manchita amarilla en el piso y lo que hace pues es succionarla. Inmediatamente esta sustancia le da placer, lo eleva, se siente muy bien y entonces de ahí parte el empezar el consumo. Entonces el patito sigue caminando y a la misma distancia relativa vuelve a encontrar otra manchita. Y lo que hace ahora pues es volver a succionarla, pero se da cuenta, y ahí viene la clave de la tolerancia de las adicciones y de la prevención de una adicción. Cuando él vuelve a succionar esta parte, se da cuenta que el efecto se acorta. O sea, en la primera vez fue más grande, fue más divertido, fue más lindo, más impulsivo. En la segunda vez, el efecto fue menor. Pero él ya tiene la necesidad, ya genera esa necesidad. Entonces incluso se ve que él va caminando y se supone que a la misma distancia relativa va a estar la manchita. Pero él, como ya tiene la necesidad, porque el efecto no fue el mismo, empieza a caminar más rápido. En consideración de que camina más rápido y llega a la sustancia, la vuelve a succionar.
y se da cuenta que cada vez el efecto es menor y que ahora los golpes, porque se cae, porque se eleva y se cae, son más fuertes. Y así hasta que él pues termina así como en un lugar oscuro, ¿no? Metafóricamente, este video tan corto, porque dura como 3 minutos, 2 minutos, nos puede ayudar muchísimo a hablar de adicciones con los niños. Y no tiene un género específico de droga, o sea, no habla de alcohol, o no habla de cigarrillo, o no habla de marihuana ni de cocaína, no habla de ninguna sustancia señalada, pero habla de la adicción. ¿Cómo se genera la adicción? ¿Cómo se genera la tolerancia? Porque lo podemos hacer una vez. Pero como nosotros necesitamos más, y ahí si es un niño de 12 años ya le podemos explicar que el que se vuelve adictivo es nuestro cerebro, porque el cerebro lo que hace es volver lo propio, lo sintético, lo utiliza, lo transforma y genera placer. Pero esto yo no se lo voy a explicar a un niño de 5 años, porque para él no va a ser funcional el que yo le hable del cerebro, el que yo le hable de cosas así. Para él va a ser más funcional la metáfora de que como él empezó a la sustancia ser su prioridad, empezó a darse cuenta que su cuerpo menos la aceptaba. Se empezó a dar cuenta que ya no había un efecto. Y entonces ahí vamos suscitando esa parte de la precaución y el cuidado, ¿ok? Entonces, ese video pequeñísimo es una herramienta importante para empezar a hablar de la prevención. Y vamos a hablar de otro tema. No despiertes cosas que no existen en tu hijo, porque eso también es importante. A veces nosotros queremos prevenir tanto que nos vamos al otro extremo. Ya hablamos de cosas que a él no le interesan. O sea, nosotros ya le llevamos el periódico, ya pasan las noticias y mira, ve fulanito, ve Pedrito lo que pasa cuando No, ese sí es un recurso negativo, porque si para el chico o para el niño en ese momento no era un tema de interés, el hecho de que vea las noticias que a veces son muy amarillistas, sí empieza a generar como que esas ideas de, pero ¿qué pasará? ¿Será cierto? Yo sí puedo controlarlo, a mí no me va a pasar lo mismo. Y entonces empezamos a meter como esas ideas de la investigación en temas que ellos no tenían. Entonces, por eso al principio yo les decía algo bien importante. Vamos a contestar solo lo que el niño te pregunta. Este video va a ser prevención, entonces tú le pones el video, él lo va a ver y él te va a preguntar lo que a él le interesa. O sea, te va a decir, ¿y por qué el patito al final se murió? ¿Y por qué esa mancha amarilla lo hacía volar? Y entonces ya nos situamos en el contexto. Si es un niño pequeño, simplemente se va a fijar que el patito no tuvo precaución. Y entonces entre más corría y quería, entonces yo puedo situar su compulsión a los dulces. Mira, cuando nosotros probamos un dulce, claro que es genial y me encanta el chocolate, pero si comes mucho dulce, después te va a doler el estómago y te vamos a tener que llevar al médico. Y lo estoy situando en el mismo video. Y yo le estoy diciendo a él que la compulsión a los dulces, que puede ser una adicción, va a ser preventiva desde tener un control del consumo. O sea, si yo como dulces, tal vez sitúo al patito de que él comió mucho dulce, que le dolió el estómago y lo tuvieron que llevar al hospital. Y ya, no meto más ideas que de drogas y que de alcohol y que de cigarro, porque él no me lo está preguntando aún. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento en el que ahora eso del dulce va a quedar situado a alcohol, va a quedar situado a cigarrillo. Y entonces ahí ya vamos nosotros puliendo las dudas que tiene cada infante a cada edad, porque les daba el ejemplo de lo que sería el lenguaje. El niño que habló a los 2 años no va a tener el mismo desarrollo cognitivo al que habló a los 5 años. Hay un proceso diferente y no quiere decir que el de 2 esté mal, no, tal vez sus áreas son creativas, no son neurolingüísticas y por eso es que hay una diferencia en su desarrollo, nada más. Pero no tengo que situar esa normativa de que a tal edad le tenemos que hablar así al niño o a tal edad tenemos que utilizar tales palabras, porque depende mucho del estado cognitivo, social y afectivo del pequeño o de la pequeña. Entonces, por eso les comentaba al principio que este video me encanta porque tú lo puedes poner y él va a proyectar su necesidad de investigación y ya te va a decir, oye, ¿le pasó esto? ¿Por qué? Y entonces pasa eso cuando comes dulces, y entonces pasa eso cuando, y a veces de verdad, es sorprendente cómo niños a veces de un rango de 4 a 6 años, ven ese video con problemas de adicciones en familia y te dicen, eso le pasó a mi papá porque tomaba cerveza, y te lo dicen.
porque para ellos ya está el contexto, aunque tienen esa edad, pero ya está el contexto del abuso del alcohol, porque ellos ya lo vieron. Y a veces nosotros pensamos que no se dan cuenta, ¿no? Porque si de repente la persona que está bajo el efecto de la sustancia la aislamos y se llevan a los niños, pensamos que ellos no tienen esa información. Pensamos que ellos no se dan cuenta, y sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta porque ellos van situando hacia la cerveza, hacia en la fiesta, hacia estaba enojado, cosas así que ellos ven y que ellos suponen y hacen su teoría de que por eso le pasó eso. Y entonces cuando ven ese video, algunos chicos lo sitúan hacia el padre. Y ahí tenemos esa primera incitación para hablar de la prevención y para hablar del contexto social y familiar que se vive en ese entorno, porque a veces eso es lo más difícil. O sea, ¿cómo vas a abordar tú el tema del padre? ¿O cómo vas a abordar tú el tema del hermano, del primo? A veces inventamos cosas, ¿no? Es que se fue de vacaciones, es que se fue un viaje, es que está trabajando, y entonces nos duele hablar del tema porque no sabemos cómo hacerlo. O sea, a nosotros adultos nos duele, pues claro que pensamos que para el niño va a ser peor, ¿no? Entonces a veces ellos sí saben, o sea, a veces ellos te dicen, sí, es que mi papi tomaba mucha cerveza y entonces le empezaba a doler su cabecita y se ponía muy agresivo. Y le pegaba a mi mamá, y te empiezan a decir toda la situación que ellos vieron y toda la situación que escucharon y que vivieron. Entonces, desde ahí viene la prevención, ¿no? Ya cuando vemos el video, podemos situar esa parte de que papá tuvo una pérdida de control, no tenía el control y lo están ayudando a que él pueda tener más control con todo lo que come, con todo lo que bebe, porque hay algunas sustancias que provocan consecuencias en nuestro cuerpo. Esa es la palabra clave. Vamos a hablar de consecuencias y va situado y va hilado en lo que serían las normas y los límites, porque recordemos que cada acción tiene una consecuencia, que puede ser positiva o puede ser negativa. Y desde el consumo de cualquier sustancia, porque también si nosotros nos alimentamos saludablemente, pero en exceso, vamos a tener consecuencias de salud. Si nosotros bebemos agua, pero en exceso, vamos a tener consecuencias de salud. Si nosotros decimos, es que solamente una vez a la semana tomo refresco, pero te tomas una botella, claro que vas a tener consecuencias. Y desde ahí viene la prevención de las adicciones, no solo de las drogas, porque son cosas diferentes. Una adicción viene situada desde el exceso del consumo de algo, y la droga ya viene situada hacia lo sintético que entra a nuestro cuerpo. Y entonces cuando nosotros hablamos de adicciones a los niños, autorregulamos su consumo también de los dulces, autorregulamos su consumo del refresco, porque hay niños que de hecho los niños no deberían de consumir el refresco. ¿Por qué? Porque tiene tantas sustancias psicoactivas y aditivas que pueden provocarles esa incitación e incluso problemas médicos, ¿no? Pero hay niños que si no hay refresco no toman agua, o sea, y te hacen como el convenio de que sí me tomo el vaso de agua, pero quiero un vaso de refresco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está esa parte situada en su sistema hedónico. Él ya lo tiene registrado, el refresco. Y eso también es prevención de adicciones, aunque no parezca. Porque nosotros pensamos que la prevención de adicciones solamente es hablar de la droga y de las drogas ilegales. No, tenemos que hablar de las drogas ilegales, de las drogas legales y tenemos que hablar del exceso del consumo. De esos 3 puntos tenemos que hablar con los niños, porque desde ahí se autorregula una prevención. Desde ahí vamos a ayudar al menor a que tenga las herramientas necesarias, cognitivas, afectivas, para que en su momento diga, no lo necesito, no lo quiero, no quiero probarlo, porque tal vez él ya tiene la información de que esa droga o ese exceso le va a provocar algo diferente. Entonces, por eso es tan diferente hablar con los niños de adicciones, porque con ellos tenemos que bajarnos al nivel de ellos. Si tú tienes esa edad y tomas en exceso refresco, claro que va a haber una consecuencia médica. Si a nosotros adultos, siendo adultos, y ya tomamos refresco en exceso y tenemos consecuencias médicas, mucho más a los niños. Si ellos tienen, y yo lo sitúo muy, muy fácil con algo que los niños ven, porque las experiencias de vivencia dejan más aprendizaje. Entonces, a veces yo me baso en los dientes. Cuando nosotros hablamos de caries,
Cuando nosotros hablamos de esta situación de la prevención y la limpieza de los dientes, también estás hablando del control de sus impulsos. ¿Por qué? Porque cuando hay niños que comen dulces y no se lavan los dientes, pues empiezan a picarse los dientes. Cabe destacar que la caries es igual que una adicción, no se quita, a menos que desgasten el diente. Por eso los dentistas desgastan el diente y después le ponen la cobertura. Pero la caries no se va a quitar. Si ya está situada, es quitar parte del diente. Así es una adicción. Si ya está situado el daño, no va a haber una recuperación cognitiva. Tenemos que empezar a trabajar desde esa situación que ya tenemos. Tenemos que empezar a trabajar desde lo que la droga nos dejó como organismo. Y con los niños se habla de prevención de adicción desde el dulce, ¿no? Y desde el hábito de la higiene, desde el hábito del control. Porque nosotros podemos tener, a lo mejor para ahorita con pandemia, no salir, tenemos en casa nuestras cajas de galletas y nuestras cajas de yogures y los cereales y cosas así. Pero ¿qué pasa? A veces los niños al ver tanto, van y en un día se acaban los yogures y en una semana ya no hay cereales y era el abasto para un mes, pero ya no hay. Desde ahí esa es una prevención de adicciones. Porque está siendo compulsivo en el uso de su sustancia. Para él, siendo niño, esa es su sustancia. Porque para él va, toma el cereal y a veces así seco y se lo comen, ¿no? No hay un control, no hay un hábito y no hay una autorregulación. Entonces, desde ahí se empieza la prevención. Ok, fulanito de tal, tenemos los cereales para el abasto de un mes y tal cual, le vamos a poner tu carita, le vamos a poner tu nombre y nos va a alcanzar para 30 días. Y también podemos meter muchos temas de organización y muchos temas hasta matemáticos y es genial trabajar con niños. Bueno, yo lo digo porque trabajo con ellos, pero es genial hablar con ellos porque de un tema puedes sacar lenguaje, matemático, social, afectivo, todo. O sea, si tú les pones cereales, ellos te van a preguntar por qué el color, por qué la forma, por qué cuántos cereales, qué puedo hacer con tantos cereales y es magnífico trabajar. ¿Por qué? Porque salen temas. Y entonces ahí, desde esa parte de los cereales puedo empezar la prevención del abuso, del exceso, del consumo de su cereal y empiezo la organización, el horario y la cantidad, ¿no? Porque a lo mejor, y yo sé que ustedes me van a decir, pues claro, porque tú solamente trabajas esa parte, ¿no? Y es cierta. Porque en casa es más difícil, porque en casa tenemos pues los hábitos de la labor de hogar y los hábitos del trabajo y todo eso. No solamente nos dedicamos a trabajar con los niños. Y entonces ahí es donde se vuelve más complicado, ¿no? Porque si ya llevamos una rutina establecida, el todavía hacer una rutina para el infante es complicado. Sí es complicado, pero así es donde empezamos a darle herramientas a ellos. Créanme que lo difícil es generar el interés en ellos. Ya cuando ellos tienen el interés de la organización y tienen el interés del control, ellos solitos lo van a hacer. Si tú les compras tacitas dispensadoras de cantidades y les dices que tienen que tomar una tacita, cuando regulamos esto del hábito, van y toman su tacita. Y saben que viernes es tomar una tacita y me la llevo. Y yo debo de saber organizar esa parte de consumirme esa tacita, porque eso es lo que hoy me toca. Y estoy hablando de hábitos de autorregulación y de organización. A veces aquí con nuestros usuarios vemos que esas partes nos faltaron desarrollar o persistir en el ámbito. Porque cuando tenemos las situaciones de lo que son sus dulces, el abasto que le trae la familia del mes, o sea, sus pertenencias y cosas así, tenemos chicos que no tienen desarrollada esa habilidad. O sea, si ellos tienen una cantidad para sus dulces, ellos van y compulsivamente, ¿no? Y ahí vemos que desde esa parte tenemos que trabajar el autocontrol. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos que ya tuvieron problemas de consumo, tenemos que autorregularlos desde este lugar, para que esto se vuelva un hábito confiable en toda su vida, se vuelva un hábito confiable en todo lo que ellos hacen. Y esto lo podemos empezar a trabajar desde 1 año, 2 años de vida, porque empezamos a autorregular su conducta, empezamos a autorregular su necesidad compulsiva, porque todos somos compulsivos. Si a nosotros nos encanta la manzana y nos ponen ahí 2 kilos de manzana, nos vamos a comer los 2 kilos si no tenemos una autorregulación. ¿Y qué creen? Después ya no nos va a gustar el efecto que tiene la manzana.
y ya no vamos a querer comer en exceso. Una, o porque tuve una consecuencia digestiva, o dos, porque el sabor ya no me genera placer. Y así son las drogas. Cuando nosotros consumimos una droga, nos da un efecto. Y lo que explicaban en el video que yo les comentaba, cuando lo prueba por primera vez le da un efecto, pero cuando lo sigue probando y probando y probando, el efecto va disminuyendo. Y ahí se da cuenta que ya hay un daño, pero ya no hace efecto. Y aquí los chicos que a veces consumen ya no me hace efecto eso, pues cambio de sustancia o cambio de cantidad, ¿no? Porque si ya no me hace efecto esta sustancia, voy por otra, o esta misma sustancia le agrego más cantidad. Y así es como se van haciendo las adicciones, ¿no? Entonces, estos temas son sumamente de colaboración, de disciplina y de confianza. Cuando nosotros vamos a hablar con niños, debemos de tener esas partes importantes. Debemos de tener la colaboración en todo momento, porque sabemos que los niños son muy demandantes. Y por lo que yo les decía, ¿no? Si tú les dices, sí, ya te van a decir, ¿y por qué hay de madera? ¿Y por qué hay de fierro? ¿Y por qué hay rojas? ¿Y por qué hay chiquitas? Así. Y somos demandantes y todos fuimos así. Pero en algún momento, si no teníamos respuestas o nos reprimían eso de la observación, pues ya como que mejor nos limitábamos a preguntar, ¿no? Y en adultos nos pasa. O sea, a veces sí tenemos dudas, pero decimos no, porque o se vaya a enojar, o no vaya a estar bien estructurada mi duda y mejor ya no digo nada. Y entonces ahí nos limitamos, cuando así aprendemos todos, ¿no? Entonces, desde ahí, tenemos que tener sumamente la colaboración con ellos, no debemos de excluirlos en ningún ámbito. Yo sé que son temas difíciles, sí, pero tenemos que hablar al lenguaje niño. Lenguaje niño. Ponle el video, él te dirá sus dudas, él asociará la vida hacia una persona, porque a veces hasta dan nombres. Ah, como mi tío fulanito de tal, sí, así le pasó, ¿no? Y entonces ahí tú ya tomas como esa puerta abierta de decir, vamos a hablar de este tema, lo que te está pidiendo él, ¿no? Y esto va muy, muy aunado a lo de sexualidad, igual, o sea, lo que te pida él. No vamos a darle como que la teoría o vamos a hablarle de cosas ya adulto porque solamente te está preguntando algo. Entonces vamos a situarnos a contestar lo que él pregunta y se acabó. Si de esto salen más dudas, date la confianza. Y a veces sirve mucho de, sí, no estamos tan preparados o ya no tenemos el tiempo y no es como de decir, ay, ya te dije. No, vamos a decir, creo que esto necesita más tiempo. ¿Te parece si por la tarde lo hablamos? Y lo hablamos bien, nos sentamos y si quieres investigamos. Estás generando la confianza con él, porque sabe que estás colaborando con él. No sabe que le estás diciendo, ay, no estás preguntando, niño. No, él está escuchando que por el momento o no tenemos el recurso o no tenemos el tiempo, pero no se va a quedar así. Lo vamos a hablar, lo vamos a solucionar. Y entonces ahí ya vamos a decirle. Evitemos decirles cosas que no son reales, ¿no? Porque a veces sustituimos. En algún momento yo escuché un paciente que es joven y a los hermanitos les decían, es que el hermanito está mal de su cabecita porque jugaba un juego, y ya dijeron el nombre, ¿no? Ellos lo situaron hacia esa adicción del teléfono y lo hicieron con doble vínculo, o sea, dieron la compensación de que por eso tu hermanito está allá y dieron la compensación, deja de jugarlo, porque te va a pasar lo mismo, ¿no? Esto se vería situado en una prevención, si este caso fuera real, o sea, si ese fuera el problema base del sujeto. Pero ese no es el problema base. El problema base era el uso de sustancias. Entonces los chicos, los hermanitos, sitúan que él está en recuperación por jugar tal jueguito. Y entonces ellos, a sus amigos, compañeros, primos, familiares, les dicen eso. Y no va a faltar, y créanme, no va a faltar la persona que le va a decir, no es cierto, tu hermano está por tal cosa. Y ahí es donde se rompe la confianza, porque ellos creyeron en ti. Y creyeron que era por el jueguito, pero cuando no falta alguien que le dice, no es cierto, tu hermano está allá porque consumía marihuana, para empezar, no es una palabra que manejen, no saben qué es eso y saben que tú les mentiste. Entonces por eso debemos de evitar el cambiar la estructura de lo que está pasando. Yo sé que a veces pues es lo que se nos sale, ¿no? O sea, me lo pregunta ahorita y pues solamente sale eso. Pero volvemos, él está preguntándote a ti porque te tiene la confianza.
Pero si él se ve allá afuera con la confianza quebrantada, le va a creer más a los demás que a ti. Entonces, sé que son temas difíciles, sí, pero vamos a darnos esa oportunidad de trabajarlo con ellos. Y si en algún momento existe una pregunta diferente que no sabemos contestar, pues aquí estamos para poder orientar esa parte de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede decir en esos casos, o cómo puedo autorregular esas conductas, porque muchos de nuestros usuarios tienen antecedentes infantiles desde no hubo reglas y límites. Entonces, por eso hablamos de que la prevención también sitúa el hablar de adicciones en un control basado en las normas y en los límites. Pasara o no pasara en el sujeto te va a pedir esa parte importante. Cuando un niño o cuando un adolescente es carente de límites, te lo pide a gritos. ¿Y sabes cómo? Con sus comportamientos. No va a llegar y verbalmente te va a decir, oye mamá, oye papá, ponme límites. No, no es cierto. Él no va a llegar a decirte eso, pero con sus acciones y con sus palabras te está diciendo, ponme límites, ayúdame a autorregularme. Y aquí vamos a hablar de esta parte cognitiva. No tenemos la capacidad del control de impulsos desde nacimiento. O sea, el cerebro se sigue desarrollando. Entonces, por eso que en unas etapas son tan berrinchudos y pareciera que nada les puede autorregular eso, y es el acompañamiento. Eso también es prevención de adicciones, porque lo estás enseñando a autorregularse, lo estás enseñando a que es su cuerpo y que él puede controlarlo, y así lo tenemos que hacer basado en las sustancias. Él tiene que controlarse, él tiene que saber producir esto que la sustancia promete darme. Y créanme que cuando tenemos esta parte autorregulada desde la confianza y desde el modelamiento positivo, porque yo sé que no vamos a ir con la familia y le vamos a decir de ahora en adelante no quiero que nadie consuma, porque en primera no lo van a hacer y en segunda es una agresión, ¿no? Entonces no vamos a irlo a situar, pero si en el momento, en el evento, el menor está viendo a la persona y de repente ha pasado, o sea, en sociedad hemos visto a personas que están bajo el consumo y menores que no son ni de su familia, simplemente los quedan mirando con temor, porque no saben qué pasa, no saben qué está sucediendo. Y entonces lo que los adultos hacemos es restringirlo, ¿no? Pero solamente se queda ahí pausado. Esas son oportunidades de trabajar el modelamiento, ¿no? De trabajarlo hacia algo positivo. No es que tú vayas con el video y le digas, mira, un sujeto adicto es esto, y tú le pongas esa parte, porque es una parte frustrante, que tú le pongas el elemento frustrante enfrente a que él lo vea, porque eso es algo inevitable. Si ya lo está viendo, entonces ya es donde entras tú a autorregular, pero evitemos mostrar videos o mostrar cosas que todavía él no nos está preguntando. En su momento, desafortunadamente, pues va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vivimos en un contexto desfavorable en ese ambiente, no solo familiar, es social. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener esa oportunidad de entrar hacia prevención, hacia hablar de adicciones, ¿ok? Entonces son temas importantes que son de constancia, de persistencia y de insistencia, porque no solo una vez es hablarse de esa manera, confiada, recíproca, no. Tenemos que generar el hábito. En cualquier tema tenemos que generar esa parte del interés, esa parte de la compañía y esa parte del que también él me puede explicar a mí. Porque cuando nosotros nos cerramos en esa parte de yo soy el padre, yo digo los temas, no nos estamos dando la apertura a que ellos hablen. ¿Y qué creen? Desafortunadamente las estadísticas de consumo, ahora yo que estoy en esta área infantil y juvenil, nos han llegado tasas de niños de consumo desde los 11 años. Entonces, desde ahí vemos que algo en sociedad está ocurriendo y se está prolongando más. También soy servidora de Tehuacán y desafortunadamente también en Tehuacán el consumo está normalizado desde los 9 años. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que como sociedad debemos de tener más en cuenta esa parte de la prevención. Debemos de tener más en consideración de la prevención del modelaje. ¿Por qué? Porque los chicos trabajan su autoconocimiento a través del modelaje, trabajan su autoestima a través del modelaje. Entonces ahí es donde tenemos que ver esa parte de la prevención. Y desafortunadamente es un tema que socialmente no es tan fácil trabajar,
porque como comentábamos, si nosotros no tenemos eso en casa, pero el vecino o el primo o la abuelita o no sé, alguien está viviendo esa situación, nos apena ir, porque a veces pues la persona se pone agresiva, ¿no? Bueno, ¿y quién te está preguntando? Bueno, ¿y quién esto? Yo lo sé, porque ha pasado, pero por lo menos ya diste esa parte de ayuda. Oye, ¿por qué no vas a tal lugar? Oye, creo que deberías, pero es sin el adolescente. Nunca es bueno decirle al padre ajeno, oye, como que tu hijo anda metido en cosas raras, cuando está el sujeto, o sea, el adolescente, porque entonces se va a sentir agredido y la mamá también se va a sentir agredida. Entonces es lejos de la persona, del infante o del adolescente, y comunicarlo. Oye, me gustaría que tomaras una prevención o tomaras esto, tal. Creo que es mejor que lo prevengas a que ocurra en algún momento y ya. Si tú señalas que el hijo está en malos pasos y que esto, se va a sentir agredida y entonces no estamos ayudando. Claro que tu intención es ayudar, pero ya tú tienes esa responsabilidad, la acabas de cumplir y ya. Desde ahí tú ya estás haciendo una prevención de las adicciones, porque tú ya estás situando esa parte de tu opinión. Que ella o él lo tome o no, ya no nos toca a nosotros. Pero nosotros como sociedad a veces hemos llegado a tener como que esa parte de individualidad convertida en egoísmo, ¿no? En decir, mientras mi familia esté bien, pues ni modos. Mientras yo esté trabajando con mi familia, pues que el tío, que el primo, que pues ni modos, ¿no? Y no, a veces podemos hacer desde un comentario algo favorable para esa familia, o podemos hacer algo voluntario y a veces de verdad funciona. No siempre, pero si nosotros tenemos esa opinión, pues puede funcionar, ¿no? Entonces, eso también es prevención de adicciones. Puede ser en tu propio círculo de confianza o en los círculos de confianza exteriores. ¿Y sabes por qué? Porque sigues protegiendo a tu hijo. Porque si tú le das un círculo de confianza individual y primario seguro y también sus círculos de confianza secundarios son seguros, estás trabajando su prevención. No solamente es el círculo primario, también son los círculos aledaños y secundarios. Porque puede pasar que dentro de nuestra casa no pasan esas situaciones, pero con el tío, pero con el abuelo, pero con el vecino sí pasa. Y entonces cuando tú tratas de hacer esa parte, vuelvo, no te va a garantizar que cambie, claro, pero te está garantizando que estás tratando de hacer una prevención para tu hijo, porque tu hijo no solo se va a mover en el círculo primario, también en algún momento va a tener conexión con el secundario y va a salir a terceros, y entonces ahí es donde nosotros como sociedad debemos de proteger a los hijos de todos, ¿no? Porque a veces no tenemos hijos y decimos, pues yo no tengo hijos, pues entonces yo no voy a hablar de eso. Y no, sí podemos hacerlo, porque todos los seres humanos podemos dar esa parte de la confianza. A veces los niños generan confianza muchísimo más con las docentes o con las nanas o con cuidadoras o no lo sé, con vecinas, amigas, y por eso es preparar sus círculos de confianza con la prevención de las adicciones. Vi que por ahí tenía una dudita, me da unos minutitos y ahorita las vamos a despejar al final, por favor, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros hablaremos de prevenir algo, sabemos que estamos situados en la corresponsabilidad, o sea, vamos a empezar desde nosotros, ¿no? La autorregulación de nuestros hábitos, sanos o no sanos, puede hacer la diferencia en una prevención de adicciones. Lo que se recomienda para los infantes es genera más actividades saludables para que no tengan tiempo de pensar en otras actividades. ¿Qué son actividades saludables? Ok, el deporte, la alimentación sana, son actividades que a veces como familia, por el tiempo o por la situación de los tiempos, no tenemos esas situaciones de convivencia, esos momentos de convivencia. El salir a correr en familia hace mucha conexión afectiva, psicológica y física. ¿Por qué? Porque estamos en la normativa de la salud, porque tenemos por lo menos esos 15, 20, 30, una hora de correr para nosotros. O sea, solo nos dedicamos a correr y cuando generamos el hábito de correr podemos ir hablando de cosas. Eso también es prevención de adicciones, porque estamos hablando y estamos situando al sujeto, niño, adolescente, hacia generar hábitos saludables para no necesitar después sustancias psicoactivas. Porque también cabe destacar que dentro del deporte hay muchas sustancias, ¿no? Y pueden parecer sanas porque están dentro de la salud, pero no es cierto.
O sea, de repente hay chicos que se centran tanto en el ejercicio que empiezan a meterse de sustancias diferentes. Y ahí también es una prevención de adicciones, porque estamos situando el deporte hacia lo natural y hacia lo que sí es funcional. Cambia tu alimentación. Si quieres trabajar esa parte de la salud, vamos a cambiar nuestra alimentación como familia. Y es todos. O sea, no nada más tú. Pues sí, pues como a ti te lo dejaron de tarea, porque a veces pasa, ¿no? Que en las escuelas nos mandan las actividades del plato del buen comer y cositas así, y mándame foto de tu familia comiendo un platillo saludable. Y a veces en las familias hacemos este mal hábito, ¿no? Ok, ahí está tu ensalada, le tomamos la foto y ya nosotros comemos otra cosa. Yo sé que es difícil a veces hasta económicamente, sí es cierto, porque la alimentación saludable es muy cara, sí es cierto, pero vamos a tratar de ir haciendo como este equilibrio, ¿no? De darle esa posibilidad al infante de que tenga la recompensa de tener un hábito saludable. Y a veces el hábito saludable empieza desde esa conexión, pero es conjunta. Toda la familia, nos vamos a meter a hablar de temas toda la familia. Y obviamente, no por el hecho de estar en familia, vamos a hablar temas que yo tengo que hablar con el adolescente, con el niño presente. No. Cuando ya hablemos de temas diferentes, entonces sí tenemos que separar. Entonces acabó la junta familiar, acabó la junta de la familia y fulanita de tal, puedo hablar contigo así. Se escuchará muy diplomático y aburrido, lo sé. Pero créanme que con los niños funciona. Porque crean hábitos y dicen, va a hablar con fulanita, sí, porque como ella ya es grande, va a hablar temas de grandes. Y entonces yo ya me retiro, puedo ir a jugar, tengo mi descanso. Ahora también, si quiero autorregular algo en él, fulanito, voy a hablar contigo unos minutos al final. Perfecto. Y sí, son hábitos que nos van generando la confianza. Y esas pequeñísimas juntas, de verdad que pueden durar hasta 10 minutos. O sea, nosotros solamente hay que ser directivos, asertivos y vámonos. Ya no vamos a entrar en controversia. Si tengo un tema que hablar con alguien, lo hablo con el indicado, para que los demás no se sitúen hacia la culpa o los demás no se sitúen hacia la burla, porque a veces pasa. Entonces, también, si tú ves que tu hijo ya tiene algunos signos o algunos síntomas de una posible adicción o de una posible depresión o alguna situación diferente, lo tenemos que hablar con ellos, no señalarlos en familia, para que no se pierda esa confianza. Entonces ahí es donde nosotros situamos esa cooperación, esa confianza y esa seguridad y autonomía para él y para mí. Porque estoy autorregulándome a mí para no gritarle enfrente de todos y estoy aprendiendo a enseñarle a él a autorregularse en su comportamiento. Que me esté diciendo situaciones agresivas frente a todos, no lo voy a remarcar en ese momento. Tengo que hacerlo y poner una consecuencia, porque eso es control de impulsos. Entonces, ahí es donde nos vamos situando hacia esa parte colaborativa, generar hábitos saludables, generar esta comunicación saludable con ellos. E incluso los hábitos de higiene nos ayudan mucho para hacer la prevención, porque estamos hablando de rutinas, de horarios, de hábitos y de control. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer prevención en cualquier momento. Y siempre recordar esto, vamos a contestar lo que ellos nos digan, siempre. Y cualquier contexto con ellos se te va a prestar para hablar de cualquier tema. En cualquier contexto se va a presentar. En cualquier tema funcional o no funcional de la vida cotidiana se va a prestar para dudas en ellos. Porque volvemos, si vemos las noticias, si vemos una serie, si vemos una película, van a salir dudas. Y entonces ahí es donde nosotros aprovechamos. Si él te está preguntando cosas, ahí aprovechamos, respondemos, orientamos y listo, ¿ok? Bueno, pues entonces ahorita vamos a dar un tiempecito de lo que serían las dudas, comentarios y demás. Entonces terminamos la transmisión en Facebook Live, por favor. En Casa de Locos difundimos el mensaje para muchas almas, sean chicas o sean grandes. Muchas veces me libero del estrés en una tribuna o si no voy a beber. Casa de Locos.